Hermanos, estoy muy contento y alegre del Señor de poder predicar su palabra esta mañana y sobre todo con un tema que es muy importante o ha sido muy importante para mí, que es entender realmente el propósito de lo que Dios quiere cuando nos manda a guardar la sana doctrina. Por eso el título de la predicación lleva por nombre El propósito de guardar la sana doctrina. Y como decía nuestro hermano Cristian, está basado en los versículos 5 al 7 de 1 de Timoteo, ¿cierto? Capítulo 1. Hermanos, una de las cosas que me llama poderosamente la atención cuando leo, por ejemplo, los escritos de Pablo, de Pedro o de Judas hablando acerca de los falsos maestros, es que ellos no dan una descripción detallada de las doctrinas que ellos profesan. Simplemente se remiten o se dedican a exponer la conducta de ellos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cristianismo es sumamente práctico. Al cristianismo lo que le interesa son los hechos. Al punto que en 1 Corintios 4:20 Pablo llega a decir que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y acá en el versículo 7 de nuestro texto leemos que estos hombres se habían apartado de la fe y Pablo dice que se apartaron a vana palabrería. Entonces Pablo, al comparar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, con cualquier otra falsa herejía o cosa que se esté promulgando en la iglesia o fuera de ella, Pablo dice que estos son simplemente vana palabrería, porque no tienen poder. Solamente el Evangelio y la sana doctrina pueden producir los cambios que Dios requiere en el hombre. Y esos cambios o esas transformaciones que la palabra de Dios produce en nuestras almas son lo único que puede dar testimonio de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Dan testimonio de su origen celestial. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, hermanos, y los invito a que podamos leer nuevamente. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 11 y ahí vamos a ver los detalles que se dan. Me acompañan entonces en sus Biblias y dice así la palabra del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, hermanos, como acabamos de leer, ahí vimos que Dios en el versículo 5 menciona un propósito acerca del mandato que le da Pablo a Timoteo. Y vamos a ver entonces en nuestro sermón 4 puntos. El punto número 1 vamos a ver el mandamiento, que está en los versículos 3 y 4. El punto número 2 va a ser el propósito del mandamiento en el versículo 5. El punto número 3, las evidencias de fruto espiritual en el versículo 5 también. Y por último, el peligro de desviarse de lo importante en los versículos 6 y 7. Así que hermanos, les pido por favor que me acompañen en un momento de oración para rogar al Señor su dirección y que su palabra pueda rendir sus frutos esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por guiarnos a este texto. Gracias porque sabemos que tú hablas poderosamente, Señor, que tú no quieres que seamos indiferentes a tu palabra. Te pedimos, Padre, que uses
tu palabra en medio de nosotros, Señor, que produzca los frutos que tú quieres, Señor, que nos ayudes a ver, a entrar en tu corazón, Señor, para comprender qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres con nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como saben, la epístola de Primera de Timoteo, o la carta de Primera de Timoteo, no la podemos encontrar en el libro de Hechos, porque se escribió después del del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Vemos en Hechos 28 que Pablo estuvo durante 2 años en una casa alquilada en Roma y desde ahí él predicaba el evangelio libremente. Pero después de eso, se termina el libro de Hechos y no sabemos más lo que pasó, salvo por lo que cuenta la tradición. Pero se sabe que Pablo fue liberado de este primer encarcelamiento y se dispuso a visitar las iglesias de Asia. ¿Por qué? Porque en Hechos 20 él había profetizado que falsos maestros se iban a levantar en medio de la iglesia, incluso de entre los ancianos de Éfeso. Así que lo primero que hizo Pablo fue ir a visitar estas iglesias y allá se juntó con Timoteo y estuvo ministrando algún tiempo con Timoteo en Éfeso. Así que después de eso Pablo quiso visitar las iglesias de Macedonia, ¿ya? Y dejó entonces a Timoteo ahí para que mandara a que no se enseñara diferente doctrina. Lo dejó como un delegado apostólico con autoridad apostólica para mandar incluso a los ancianos de la iglesia para que no predicaran otra cosa que no fuera el evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre entrenado o experimentado en combate contra las herejías. Nosotros vemos eso en la epístola de Gálatas. Vemos ahí cómo él habla a favor de la fe y defiende, ¿cierto?, el evangelio y solamente el evangelio. Pero Timoteo, hermanos, era un joven de no más de 40 años. Y eso, en esa cultura, una cultura griega como la de Éfeso, era joven. Y de hecho, si los judíos tenían un respeto exacerbado por los ancianos, los griegos era mayor aún. Así que era bastante difícil lo que a él le pasaba porque tenía que enfrentarse a hombres mayores que eran conocedores de la ley de Moisés, pero no solamente eso, tenían la retórica de un poeta griego. Así que no eran pan comido para Timoteo ir a decirles lo que tenían que hacer, sino que eran huesos duros de roer. Ellos querían ser doctores de la ley, pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que decían acerca de la ley, porque les faltaba el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Para querer ser doctores de la ley, estos hombres debían ser necesariamente hombres mayores ante los que Timoteo podía verse intimidado. Y de ahí el mandato de Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12, que dice lo siguiente, si quieren lo pueden ir a ver en la misma epístola, un par de hojas después. Dice 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense que Pablo no le dice a Timoteo, enrédate en discusiones de palabras o demuestra que tienes más conocimiento, sino que le dice, sé ejemplo. Ese es el camino de todo sabio y entendido en la iglesia de Dios, hermanos. Mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es lo que dice Santiago 3:13. Y eso, hermanos, porque solamente un carácter semejante al carácter de Cristo es lo que evidencia los lazos de filiación con Él. Y es lo que distingue a los que han sido engendrados por Dios. El fruto del Espíritu es lo que manifiesta la morada interna del Espíritu Santo en el creyente. El mismo Pablo reconoce que el sello de su apostolado son las vidas transformadas de los que han obedecido el Evangelio. Así que una forma de reconocer la sana doctrina, hermanos, es por medio de lo que produce. Y la verdad, cuando es implantada por Dios en el corazón, produce crecimiento espiritual y edificación de su iglesia. Las habilidades y la conducta humana todos sabemos que son perfectamente imitables, pero el poder de Dios por sobre el pecado y la semejanza de carácter con aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es algo que está por sobre todo alcance humano. Está más allá de las pretensiones del hipócrita más profesional que podamos encontrar. El yugo de Cristo, hermanos, es demasiado pesado
para aquellos que anhelan llevar un cetro en la mano derecha. Rebajarse para servir por amor es una puerta demasiado estrecha para que el yo orgulloso se incline a pasar por ella. Y todos sabemos que eso es así. Un falso maestro tiene una lengua de oro, pero tiene un corazón de piedra. Puede demostrar habilidades naturales excepcionales, pero por dentro solamente tiene pudrición y vileza. Y tarde o temprano, eso sale a la luz. Sus malas obras los delatan. De hecho, el Señor Jesús, eso fue lo que nos dijo que hiciéramos, que así lo íbamos a descubrir. No a través de entender con nuestro intelecto sus herejías, sino a través de ver sus obras, sus malas obras. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:8 que estos hombres no irán más adelante porque su insensatez se hará manifiesta a todos. Pero al verdadero creyente, hermanos, lo que le importa es el corazón. Porque el corazón transformado es la sede donde las operaciones de Dios se llevan a cabo. La aprobación que busca el creyente genuino es la de aquel que escudriña la mente y prueba el corazón. ¿Cómo entonces va a pensar en albergar algún pensamiento inicuo en su alma cuando sabe que está siendo examinado por Dios? El verdadero creyente debiera ser la más auténtica de todas las criaturas. Es el corazón del creyente santificado, es algo en lo que Dios se deleita. Puede verlo y para él es un poema que emana el dulce aroma de los buenos deseos germinados por su palabra. Hermanos, todo el tributo que nosotros podemos darle a Dios es una adoración verdadera, que nace de lo íntimo. El verdadero discípulo quiere que su vaso esté limpio por dentro, aunque no sea muy llamativo por fuera. Y eso es lo que implica la palabra piedad. Una conciencia creciente y constante de la presencia de Dios en todo lugar. Un temor santo del Dios omnisciente y omnipresente. Una vida transparente. Coram Deo, como decían los antiguos reformados. Una vida de cara a Dios, bajo la mirada de Dios y para la gloria de Dios. Así es como somos llamados a vivir, hermanos, en este mundo hostil, donde la pureza es una joya preciosa que rara vez se ve y solamente se puede encontrar en los que buscan llevar la imagen del Hijo de Dios impresa en su alma. Veamos entonces, hermanos, por qué el mandamiento de no enseñar diferente doctrina es tan importante para lograr la edificación que busca Dios en su iglesia. Lo primero que vamos a ver entonces es el mandamiento. Y vamos a tener que remitirnos a los versículos 3 y 4 para entender bien cuál era el mandamiento. Leemos entonces. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Así que notamos, hermanos, que el mandato es doble. No debían enseñar diferente doctrina y no debían prestar atención a fábulas y genealogías interminables. No debían enseñar diferente doctrina, y ahí la palabra en griego es heterodidascaleo, que se traduce otra cosa y significa literalmente heteros, otra, didascaleo, enseñanza. Así que el mandamiento involucraba no enseñar ninguna otra cosa que no fuera exclusivamente la verdad de Dios revelada por medio de sus apóstoles. No debían enseñar nada diferente de lo que habían recibido de Pablo. Y así como para ellos, hermanos, así también para nosotros debe ser el día de hoy. Ninguna enseñanza que no brote directamente de las Escrituras debe ser jamás predicada en la iglesia. Pero no solo eso, sino que tampoco debían prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Y la palabra fábulas es la palabra mutos, de donde viene la palabra mito. Es decir, lo que hacían estos herejes que predicaban la herejía judeo-gnóstica en Éfeso, interpretaban la ley de una forma fantasiosa.
y basaban estas interpretaciones en genealogías judaicas muy extensas y pretendían también recibir revelaciones especiales por medio de ángeles. Así también hoy, hermanos, hay muchos mitos o fábulas que atacan a la iglesia evangélica. Principalmente lo hemos visto dentro del corte carismático, pero no solamente eso, también dentro de los seminarios teológicos de renombre podemos encontrar fábulas o mitos que tienden a apartarse de la verdad. La teología liberal se ha infiltrado en todas las áreas de la teología, hermanos. El Evangelio Q, la teoría documental y otras cosas que algunos que estudian un poquito más a fondo conocen, saben que buscan interpretaciones de cómo fue que llegamos a la revelación de la palabra. Y son simplemente teorías. Y jamás, hermanos, una teoría debe tomarse como una verdad absoluta. El peligro de enseñar cualquier cosa que no se apegue a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es que se desvía de lo que verdaderamente importa. Obstaculiza la edificación de la iglesia y no produce fruto en los creyentes porque no tiene poder espiritual. No pueden salvar a nadie y no pueden transformar a nadie, porque solo eso lo puede hacer la palabra de Dios. No solo es inútil hablar otra cosa que no sea la palabra en la iglesia, sino que es incluso destructivo, porque muchos son arrastrados por la falsa enseñanza. Y como dice el comentario bíblico Bacon, el corazón del hombre, aparte de la gracia divina, está sumamente inclinado a la corrupción y el error. Así que si en una congregación hay personas que no han nacido de nuevo, o hay personas que no están firmes también, aunque sean creyentes, no están firmes en la verdad, se van a sentir irremediablemente atraídos hacia esta falsa enseñanza, se van a juntar unos a otros y va a haber divisiones. Pero si se predica la verdad, como nuestros propios ojos han visto, hermanos, la iglesia es edificada. Los muertos espirituales reciben vida por la predicación del Evangelio y la iglesia se mantiene sana. Así que la sana enseñanza y la falsa enseñanza se pueden conocer por lo que producen. Las profanas y vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad, dice 2 Timoteo 16, 17. Acarrean disputas más que edificación de Dios por fe, como dice el versículo 4 de nuestro texto. Y lo lamentable de eso, hermanos, es que aún los creyentes maduros pueden verse afectados por no tener cuidado de la doctrina y de sus propios corazones. Doctrina y piedad son las palabras claves acá en esta epístola de 1 Timoteo. Y a eso es lo que nosotros debemos poner atención, a la doctrina, a la verdad revelada y a la disposición de nuestro corazón a obedecer esa verdad revelada. De hecho, Pablo manda al propio Timoteo en repetidas ocasiones en esta epístola a no perder de vista lo más importante, a no desviarse del mandamiento, a cuidar su propio corazón como él cuidaba la sana doctrina. Timoteo también corría el riesgo de ser arrastrado por la hipocresía de los falsos maestros. Y así también nosotros, hermanos, aunque seamos amados y escogidos por Dios, aún así podemos tropezar y podemos ser tropiezo para otros. Y qué lamentable es cuando pasa eso, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto discusiones entre creyentes en las redes sociales? Y algunos de nosotros ni siquiera hemos visto, sino que hemos participado de ellas. Me cuento entre ellos. Pero ¿qué hemos logrado a través de eso? Creemos que estamos haciendo algún bien cuando en realidad lo único que estamos haciendo es inflar nuestro propio orgullo y poner tropiezo delante del ciego. Por eso Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, qué urgente es recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en Marcos 4:24, mirad lo que oís. Y en Lucas 8:18 dice, mirad pues cómo oís.
Así que las dos cosas son importantes, no solamente tener la doctrina correcta, sino el corazón correcto. No solo es importante lo que oímos, sino cómo lo oímos, con la disposición que lo oímos. Si es que oímos para obedecer y ser transformados por Dios y dar gloria a su nombre, o si estamos escuchando por intereses egoístas solamente. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el propósito del mandamiento de no enseñar diferente doctrina? Lo vemos en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La palabra propósito ahí es telos, que es el fin, la meta, el objetivo deseado, lo que Dios se propone a través de esto. El propósito entonces de este mandamiento, de no enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios, es producir un amor que brota de tres fuentes: de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dios, hermanos, espera que su palabra produzca amor, porque el amor es la esencia de la vida cristiana y es la expresión de la obediencia a sus mandatos. Dios espera que su palabra produzca un amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, que son las evidencias de la vida espiritual en el creyente. Espera un amor, o el amor del que estamos hablando, es un amor que ha sido derramado desde el cielo y ha inundado el corazón. Es lo único que todos pueden reconocer como celestial. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este amor es la atmósfera de la iglesia. Es el aire que la iglesia necesita respirar para ir edificándose en amor, como dice Efesios 4:16. Fíjense, hermanos, que el texto no dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de una mente instruida, sino de un corazón limpio. Eso es lo que Dios espera que haga su palabra en medio de nosotros. Purificar nuestros corazones para derramar su amor en nosotros y hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Dios espera cambios profundos y manifestaciones de su poder por medio de su palabra en su iglesia. Acompáñenme, hermanos, por favor, a 1 de Pedro 1:22. Vamos a leer un versículo, un texto ahí que habla prácticamente lo mismo que 1 de Timoteo 5, pero lo dice con otras palabras. Primera de Pedro 1:22. Dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y aquí está el propósito, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor, hermanos, es tan importante para Dios que nuestro Señor Jesucristo lo compendió o lo resumió en solamente 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Mateo 22:37 al 40 lo expresa así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo lo que hacemos debe ser hecho con amor, como nos dice 1 Corintios 16:14. Porque una obediencia sin amor, hermanos, es una actuación extraordinaria. Puede ganarse un Oscar, pero no va a recibir ninguna aprobación de Dios. Los milagros más extraordinarios, los sacrificios más grandes, el conocimiento más profundo, no son nada sin el amor, nos dice 1 Corintios 13.
hermano o amigo que estás acá sentado, estudia mucho las Escrituras, pero procura más tener amor que conocimiento. Porque podrías descender al infierno con el cerebro lleno de letras, pero jamás con amor de Dios en tu corazón. Ninguno que haya amado a Dios genuinamente se perdió jamás. Ninguno. Ahora, ¿por qué este amor es tan importante? Porque edifica a la iglesia y la mantiene unida. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica porque el amor es el vínculo perfecto. Es como si pudiéramos encontrar el mejor cemento adhesivo que haya debajo del cielo. Este amor une y sujeta las piedras vivas y las edifica sobre la verdad. También este amor es tan importante debido a su excelencia. Porque el amor de Dios es el que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor es tan excelente que el apóstol Juan dice que Dios es amor. Este amor es el mandamiento particular de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En Juan 15:1. Así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por amor a Dios y por amor a los hermanos. Así que el amor a Dios que manifestamos al obedecer sus mandamientos es lo único que le podemos dar. Es la única deuda que estamos felices de tener. Es un amor que no es de este mundo porque es el mismo amor con que Dios nos ama. Es el mismo amor, no el mismo en grado, pero sí el mismo en clase. No el mismo en grado porque el amor en el creyente puede ser perfeccionado por la obediencia, pero sí el mismo en clase porque el Señor Jesús dijo en Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notemos también, hermanos, que sin el verdadero conocimiento de Dios es imposible tener amor. No importa cuánto los falsos maestros digan que aman. En la Biblia jamás encontramos el amor separado de la verdad. Porque el mismo propósito de que conozcamos a Dios es que lo amemos. Vayan por favor a Juan 17:26. Vamos a volver a leer ese glorioso texto que acabamos de leer. Juan 17:26. En su oración sumo sacerdotal, el Señor Jesús concluye una de sus 10 peticiones que podríamos enumerar a lo menos ahí. Y dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso, hermanos, que debemos ser tan fieles a la predicación de la palabra. Porque Cristo es el que tiene que ser oído cuando su palabra es predicada. Porque de qué otra forma el Señor sigue dando a conocer su nombre, el nombre del Padre, si no es a través de la predicación del Evangelio. Y Él dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Queda claro entonces, hermanos, que el propósito de la sana doctrina no es la erudición, sino el amor que brota de cambios internos que son obrados por Dios en el corazón. Y eso solamente a través de su palabra. Vamos a seguir, hermanos, entonces con nuestro tercer punto. Y vamos a ver cuáles son estos cambios que evidencian el fruto espiritual en el creyente según nuestro texto. Y vemos que ahí menciona un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Estas tres son las virtudes
atributos o fuentes de donde Dios hace brotar el amor en el creyente. Noten, hermanos, que estas gracias son rasgos distintivos de un creyente genuino, en contraste con los falsos maestros. Porque es imposible que un falso maestro pueda exhibir alguna de estas virtudes jamás. De hecho, el versículo 6 dice que los falsos maestros se desviaron de estas cosas y se apartaron a vana palabrería. La palabra desviar en el versículo 6 es no dar en el blanco. Pero no solamente no dar en el blanco porque te equivocaste, sino no dar en el blanco porque apuntaste mal. O sea, ellos no tuvieron nunca ninguna intención de apuntar hacia estas excelencias. A ellos lo único que les interesaba era ser doctores de la ley y ser admirados por todos. El propósito de Dios, hermanos, es edificar a su iglesia por medio del amor y la verdad. Pero el propósito de ellos era exaltarse a sí mismos. Todo lo externo, la admiración de los hombres, era lo que los movía. Pero al verdadero creyente, como ya dijimos, lo que le importa es lo interno. Desea tener un corazón limpio, desea tener una buena conciencia en todo momento y desea tener una fe no fingida. ¿Por qué? Precisamente porque estas son las cosas que Dios ve y nadie más ve. Eso es una fe sincera. Eso es la verdadera piedad. Al verdadero adorador no le interesa obtener la aprobación de los hombres. Lo único que le interesa es obtener la aprobación de Dios. Y si puede tener la sonrisa de Dios, aunque sea por un momento, no puede ser nada más en esta tierra. Ahora, ¿qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es uno que ha sido hecho de nuevo. Ha sido limpiado en el lavamiento de la regeneración, como dice Tito 3:5. Es la obra de Dios y es una gracia que solamente pertenece a los que han sido justificados por medio de la fe. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Como dice Pedro acerca de los gentiles que creyeron al Evangelio en Hechos 15:8. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El corazón limpio, hermanos, es la mayor necesidad que tenía David en el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, hermanos, debe ser algo que nosotros anhelamos profundamente porque es la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Ezequiel 36:26, en el nuevo pacto. Porque este corazón limpio es un corazón nuevo. El corazón limpio, hermanos, no solo es posible por la morada, el corazón limpio solamente es posible por la morada interna del Espíritu Santo. Porque no estamos hablando de un corazón que fue limpiado una sola vez. Estamos hablando de un corazón que está continuamente siendo limpiado por la obra purificadora del Espíritu Santo, al aplicar la palabra al corazón. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En un aspecto práctico, hermanos, el corazón limpio es uno que no alberga ningún mal pensamiento. No alberga malos pensamientos hacia sus hermanos y en realidad hacia nadie. Es un corazón que está dispuesto a desechar toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, como dice 1 Pedro 2:1. Por eso puede recibir la palabra con gozo. Es un corazón que puede amar. Leemos nuevamente 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La pregunta, hermanos, todos los que hemos sido salvos por la gracia del Señor, sabemos que nuestro corazón ha sido purificado. Pero ¿estamos dispuestos a hacer desaparecer cualquier pecado que haya sobrevivido al choque de la regeneración? Así lo expresó Paul Reeves. ¿Estamos dispuestos a aniquilar y hacer desaparecer de nuestro corazón cualquier pecado que haya quedado? Si es así, entonces es imposible que no manifestemos amor. Lo segundo que vemos es una buena conciencia. Y para poder saber qué es una buena conciencia, hermanos, tenemos que saber primero qué es lo que es la conciencia. Le voy a dar un tip. No lo busque, por favor, en psicología moderna, porque no lo va a encontrar. Si queremos saber lo que es la conciencia, tenemos que analizarlo a la luz de la Biblia. La conciencia es el sistema de alerta del alma. Dios la usa para advertir al hombre ante el pecado. Es una gracia común que Dios implantó en el hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. La conciencia es la facultad del alma, hermanos, que percibe la conducta moral en relación al bien y al mal. Algunos la han llamado sentido moral, porque así como los 5 sentidos perciben la realidad exterior, así este sentido u ojo interno percibe la realidad interior. Y es capaz de decir al hombre si algo de lo que está haciendo es bueno o malo. La conciencia, como dijo Richard Sives, es el alma reflexionando sobre sí misma. La conciencia, hermanos, juzga el alma y la pone frente a la realidad de Dios como creador y juez soberano. De ahí su nombre en griego, suneidesis. Son 2 palabras, sun y eido. Sun quiere decir que juntamente con y eido conocimiento. Es un conocimiento conjunto. Hay 2 personas que conocen. ¿Quién conoce ahí? El hombre conoce lo que hay en su corazón. Y nosotros sabemos que solamente Dios conoce los corazones. Así que hay un conocimiento conjunto. El hombre conoce lo que hay en su corazón, Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, pero el hombre también sabe que Dios conoce lo que hay en su corazón. Y aunque los ateos, hermanos, no quieran reconocer esta realidad, no la quieren reconocer solamente por el miedo, el pavor y el espanto que les da tener una conciencia. De hecho, la odian con todo su ser. He leído textos, hermanos, terribles hablando acerca de la conciencia en que ellos demuestran abiertamente que si pudieran sacársela, lo harían. Pero no pueden. Solamente Dios tiene control sobre estas cosas. Y Él decide cuándo esa conciencia se endurece y cuándo no. Los psicólogos y filósofos materialistas odian la conciencia porque los acusa y los atormenta con terrores acerca del juicio. De hecho, la conciencia es dada por Dios para que en el día del juicio nadie pueda alegar ignorancia de la ley moral de Dios. Eso es lo que dice Romanos 2, 14 al 16. Acompáñenme a leerlo, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense que ahí está diciendo en el versículo 15 que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones. No está diciendo que sea la ley de Dios escrita en sus corazones, sino que es la obra de la ley. ¿Y cuál es la obra de la ley? Acusar al hombre de su pecado o defenderlo si es que el hombre actúa rectamente.
Así que eso es lo que Dios puso en el corazón del hombre para que nadie tenga excusa y para que todos queden convictos del juicio de Dios. Como decían los antiguos, la conciencia es el alguacil de Dios. Pero también nosotros podemos decir que es el archivero judicial de Dios, porque toma nota de todo lo que sucede en el interior del hombre. Y aunque la conciencia por un momento, hermanos, esté cauterizada, endurecida y falle, en algún momento esa conciencia retoma todo su poder y acusa al hombre. Hay hombres que han muerto entre alaridos, gritos y espanto de los terrores del infierno porque esa conciencia los acusa en el momento de su muerte. Pero todos nosotros hemos visto también a verdaderos creyentes cómo mueren y con la paz de conciencia que mueren. Está claro entonces, hermanos, que la conciencia no es infalible. Dios no dejó a su pueblo escogido a la guía de su propia conciencia, sino que le dio una ley para alumbrar esa conciencia. Así que es imposible también que el hombre natural con un entendimiento entenebrecido pueda tener una buena conciencia, porque la conciencia solamente puede trabajar según la luz que posee. Así que al igual que el corazón, hermanos, la conciencia necesita ser purificada y lo único capaz de limpiar las conciencias es la sangre de Jesucristo. Acompáñenme a leer Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, vamos a leer los versículos 13 y 14 ahí. Dice así, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La conciencia del creyente, hermanos, es una buena conciencia. Ha sido limpiada y ha sido hecha sensible. Es una conciencia buena en el sentido de que funciona bien o hace lo que es correcto. Ha sido iluminada por la palabra de Dios y es sensible a cualquier intento de transgresión en el corazón del creyente. La conciencia buena entonces ahora utiliza la palabra que tiene almacenado el corazón en su memoria y le muestra al creyente lo que está haciendo, si es bueno o es malo. Todos nosotros sabemos eso. Desde que el Señor cambió nuestros corazones, nos dio una conciencia más grande del pecado y ahora cosas que no eran pecado para nosotros antes, ahora sí las vemos de esa forma. Pero el peligro, hermanos, es desobedecer a esa conciencia. No sé si se acuerdan lo que dijo Martín Lutero en la dieta de Worms. No es bueno desobedecer a la conciencia. Pero vivimos en un mundo, hermanos, donde los medios de comunicación, la cultura, el mundo han atacado tanto las débiles conciencias que ya ni siquiera tenemos conciencia de estar pecando contra la conciencia. Es algo que tenemos que revisar. Es algo a lo que tenemos que enfocarnos en mantener limpio. Pero hermanos, así como es de aterradora la conciencia para el impío, así también la conciencia puede ser tremendamente consoladora para el hombre íntegro. Porque una de las funciones de la conciencia es dar testimonio. Romanos 9:1 dice lo siguiente. Pablo habla y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:12 dice lo siguiente. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Así que, hermanos, podemos tener estos goces y estos disfrutes de la regeneración en nuestra alma cuando somos obedientes a la palabra y procuramos sinceramente obedecer a Dios.
No obedeciendo externamente, sino obedeciendo ahí cuando nadie nos ve. La conciencia no solo ha sido renovada en el nuevo nacimiento, sino que es nuestro deber ineludible mantener una buena conciencia. Así debía conducirse Timoteo sirviendo a Dios. 1 Timoteo 1:19, en el mismo capítulo que estamos leyendo, dice lo siguiente: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le dice a Timoteo en este versículo entonces que la buena conciencia fue precisamente lo que desecharon los falsos maestros. No pudieron vivir de acuerdo a la verdad que profesaban y terminaron apartándose. Se entiende que muchos de estos algunos, que menciona el versículo 3 de nuestro texto, muchos de estos algunos que enseñaban diferente doctrina eran ancianos de la iglesia. De lo contrario, no podrían haber enseñado públicamente, pero vivieron una vida doble. No mantuvieron una limpia conciencia y terminaron usando la ley para sus propios intereses en lugar de alinearse al propósito de Dios, que era edificar su iglesia en amor y verdad. En consecuencia, su conciencia corrompiéndose fue lo que los llevó fuera de los límites de la fe. Debemos tener sumo cuidado entonces de no desobedecer conscientemente, porque, como escribió William Gurnall, un juicio errado y un corazón desobediente se producen mutuamente. Es decir, no podemos pecar conscientemente, hermanos, y mantener nuestra integridad intelectual. No nos engañemos, no te engañes, no puedes burlar a Dios. Si decides pecar, si pecas sabiendo que no debes hacerlo y pecas contra convicciones, tu visión espiritual se va a ver nublada, reducida. Después ya no vas a ver en qué estás tropezando. Eso es lo que dice la palabra. Así que el pecado entorpece la mente y la nubla la vista. No creamos, hermanos, que podemos burlar a Dios y no ser castigados por ello. El secreto para tener más luz es andar en la luz que poseemos. Así dijo el Señor Jesús a los judíos de su tiempo: en tanto que tenéis luz, andad en la luz, para que no os sobrevengan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermanos, qué felices seríamos si nuestra conciencia no nos reprendiera en ningún momento. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, dice el Salmo 119:6. Fallamos, hermanos, y como dice Santiago, fallamos y ofendemos muchas veces. Pero aún así podemos vivir en integridad. Si confesamos nuestros pecados y si nos esforzamos por vivir delante de Dios para agradarlo de todo corazón. Y si de repente somos enjuiciados por el mundo, pero nuestra conciencia no nos acusa, ¿qué importa lo que otros piensen de ti, hermano, cuando Cristo sabe que tú has actuado en integridad? El Señor dice: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, ¿cierto? Y después dice: bienaventurados sois cuando os vituperen y se burlen de ustedes y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí está el gozo del creyente. El Señor dice: lo están haciendo mintiendo. En otras palabras, te está diciendo: hijo, yo sé que mienten. ¿Qué seguridad produce eso al creyente? ¿Qué gozo produce el saber que estamos actuando delante de Dios y que tenemos su aprobación? Pero aunque tu corazón te reprenda, hermanos, Juan dice que nuestro mayor es Dios que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Si tu conciencia te reprende, puedes darle gracias a Dios también de que aún no estás tan endurecido, aún no se han cerrado las puertas de la misericordia para que puedas arrepentirte de tus pecados, y que tenemos que estar agradecidos, hermanos, cuando el Señor nos muestra nuestros errores y nuestros fracasos, porque es una oportunidad para volvernos a Él de todo corazón. Por último, hermanos, vamos a ver qué es lo que es una fe no fingida. La fe no fingida es la verdadera fe. Nadie puede ser salvo si no posee fe verdadera.
Tal vez tiene poca fe, pero tiene que tener una fe genuina. La frase fe no fingida se puede leer también una fe no hipócrita. Es una fe sincera que no actúa para ser vista por los hombres. La única opinión que le importa a esta fe genuina es la opinión de Dios. Y acá, hermanos, tenemos que ser sinceros. Y tenemos que reconocer que todos nosotros llevamos un hipócrita en nuestros miembros. Porque cuando servimos en cualquier cosa que hagamos, lo hacemos siempre esperando no recibir ninguna felicitación de nadie, que nadie nos vea, que nadie sepa que estamos sirviendo. Esa es siempre la disposición de nuestro corazón. Sabemos que no. Sabemos que luchamos con eso. Podemos poner muchos ejemplos. Pongamos el ejemplo de la oración, para colocar uno entre tantos. Cuando tenemos culto público de oración, ¿oramos públicamente exactamente igual como lo hacemos en nuestra casa? En la casa 58 segundos, con 10 centésimas. Y en la reunión de oración, media hora. Estoy poniendo un caso exagerado, irrisorio, pero, hermano, cuando venimos a la reunión de oración, la oración es corta, es breve, es por lo que se te pide que ores y lo haces con gozo. Lo haces rápido. En tu casa, ora todo lo que quieras. Llora, clama, gime, pasa todo el tiempo que quieras orando, pero hay que hacerlo así. O al revés. Fíjense que al revés también podemos ver que nuestra fe también es hipócrita. Porque a lo mejor en nuestra casa sí oramos genuinamente, sí nos quebrantamos delante del Señor, sí oramos teniendo solamente al Señor delante de nosotros. Y cuando venimos acá nos preocupa demasiado lo que piensen de nosotros. Y oramos cortito y oramos en este sentido tratando de no equivocarnos en la oración. Cuando no somos así en nuestros hogares. Así, hermanos, en todo orden de cosas, la fe genuina es la fe que tiene un solo ojo y ese ojo está puesto en Dios. Si vivimos al son del aplauso, hermanos, ya tenemos nuestra recompensa. Si vivimos al son del aplauso, ya tenemos nuestra recompensa. Pero si vivimos para agradar a Dios, entonces con gusto nos sometemos a sus mandatos y las oportunidades para servir por amor no faltan. Si queremos manifestar amor, hermanos, tenemos que revisar bien cómo estamos respecto a estas tres virtudes que hemos mencionado. Tenemos que analizar, ¿cierto? Si nuestro amor nace de un corazón limpio, si tenemos una buena conciencia y si nuestra fe es genuina. La esencia, hermanos, de la verdadera adoración es el amor obediente. ¿Y qué es lo que hizo Dios para lograr este objetivo en nosotros? Hermanos, esto es lo maravilloso. Dios viene a morar en el creyente. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. De eso es lo que damos testimonio. No estamos hablando de técnicas, de filosofías humanas, de estrategias de predicación, no estamos para cambiar opiniones. Hermanos, la palabra del Señor está para que la naturaleza del hombre sea transformada y para que Dios habite por la fe en nuestros corazones. Dios viene a morar en nosotros porque sabe que es imposible para la carne lograr la obediencia que es requerida. Hermanos, Dios no nos salva por obediencia, sino para obediencia. Eso es lo que hace el Evangelio, nos hace obedecer. ¿O usted obedece a Dios por su propia capacidad y mérito propio? ¿Hay alguien que haga eso? Dios dijo acerca del nuevo pacto en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hace la obra? Él hace la obra. Haré que andéis en mis estatutos. No dice ustedes van a hacer mis mandatos cuando tengan al Espíritu Santo. Dice haré. Hermanos, qué gloriosa es esa unión que podemos tener con Dios. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hebreos 13:20, para que no pensemos que esto Dios se lo dijo solamente a los judíos en un tiempo antiguo y que
parte del Antiguo Testamento. También lo dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Leamos y acompáñenme ahí, por favor. Di vuelta la cosa aquí. Hebreos 13:20. Vamos a leer entonces Hebreos 13:20 y 21. Dice lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿puede ser más claro esto? ¿Puede ser más claro que cuando obedecemos a la palabra de Dios, estamos en una comunión tan íntima con Dios que es Dios mismo haciendo sus obras en medio de nosotros? No sé si eso te emociona, pero sí, eso es para emocionar cualquier corazón porque tenemos el testimonio del Espíritu. Sabemos que Dios mora en medio de nosotros cuando obedecemos por amor. Así que cuando obedeces, hermanos, es Cristo en ti haciendo que haga su voluntad. Así como el mismo Señor Jesucristo con su humildad incomparable dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Juan 14:11. Reconozcamos entonces, hermanos, que cuando hacemos cualquier cosa en la iglesia, no somos nosotros. Somos siervos inútiles. Si Dios no nos toma el corazón y nos impulsa a hacer algo, nunca lo haríamos. Esto, hermanos, tiene que ponernos a saltar de gozo porque nuestra incapacidad no es un obstáculo para obedecer por fe. ¿Quieres amar sinceramente con amor perfecto? Entonces obedece lo que Dios ordena. Los que aman a Dios, hermanos, desean obedecerle, y los que le obedecen demuestran que lo aman a través de su obediencia. Eso es lo que dice la Escritura. No existe una mayor evidencia de salvación que la obediencia sincera. No hay una evidencia mayor de tener fe salvadora y de haber sido salvo de nuestros pecados que la obediencia sincera. Primera de Juan 2:5 lo expresa así. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Sabemos que estamos en Dios y sabemos que amamos cuando obedecemos sus mandamientos. De hecho, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, ¿de qué formas, hermanos, en base a todo lo que hemos visto, cómo podemos manifestar amor en la iglesia? Lo primero que podríamos pensar es prefiriéndonos lo uno al otro, deseando pasar tiempo con los hermanos. Tener amistades fuera del mundo, más que en tu propia iglesia, es pecaminoso. Si tienes amigos por fuera y no tienes amigos en tu iglesia, yo no sé si eso puede terminar bien. No somos llamados a ser amigos del mundo, sino a ganarlos a ellos para Cristo. Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, dice el Señor Jesús, pero el propósito está claro. No es para ser amigos de ellos, es para que ellos sean amigos de nosotros. Prefiriéndonos unos a otros. También podemos manifestar amor, y aquí una tarea excelente que podríamos hacer es buscar en la Biblia todas las veces que Dios dice los unos a los otros. Todos esos son mandatos que Dios da dentro de la iglesia. Tenemos hospedados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, alentados los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros.
¿Podéis amonestaros los unos a los otros? Hermano, está lleno. Solamente debemos enfocarnos en querer agradar al Señor, obedecer sus mandatos y vamos a estar amando genuinamente. Y no nos vamos a dar ni cuenta por qué no puedo pasar tiempo, por qué no puedo pasar tiempo lejos de mi hermano y necesito verlo. El Señor obra de esa manera. Él da más amor a medida que obedecemos más. No solamente hacia los hermanos, sino también hacia el prójimo podemos encontrar cada mandamiento. Cada mandamiento de Dios está basado en el amor a Dios o en el amor al prójimo. Y por último, hermanos, el peligro de desviarse de lo más importante en los versículos 6 y 7. Leemos versículos 6 y 7 de 1 Timoteo 1. Dice, ¿de las cuales cosas? ¿De qué cosas? De esto que ya acabamos de mencionar. De una buena conciencia, de una fe no fingida y de un corazón limpio. ¿De las cuales cosas? Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ya vimos, hermanos, que los que se apartaron porque nunca les interesó cultivar un corazón para Cristo. Deseaban ser doctores de la ley, pero ni siquiera entendían de qué trataba la ley. Que la misma ley estaba para llevarlos a Cristo. Usaron la palabra de Dios para usos viles que Dios nunca la destinó y terminaron perdiendo sus almas. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este consejo que Pablo da a Timoteo, hermanos, debemos aplicárnoslo a nosotros mismos. Debemos ser conscientes de que Dios es un Dios celoso. Es celoso de su palabra y es celoso del amor de sus hijos. Entonces cualquier persona que quiera interponerse entre Dios y el amor de sus hijos para recibir la aprobación de los hijos de Dios va a ser destruido. ¿Entienden? ¿Por qué es tan importante dentro de la iglesia no buscar el favoritismo, lugares, una posición elevada, no buscar el amor de los hermanos? Dios jamás te manda a buscar el amor de tus hermanos, te manda a manifestar amor hacia ellos. Pero si tú te colocas entre el Dios celoso y el amor de su pueblo, no vas a permanecer ahí. La palabra es clara. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, está hablando en un sentido plural, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios, hermano, no solamente es celoso del amor de sus hijos, sino que es celoso de su palabra. Así que cualquiera que tome esta palabra y empiece a torcerla para sus propios propósitos, va a ser destruido por Dios. Debemos tratar la palabra de Dios con el mayor respeto posible. Debemos recordar que Dios es celoso de su iglesia y no debemos interponernos jamás entre Él y los suyos. Al contrario, debemos llevarlos a ellos, a Dios. Hermano, hoy como nunca corremos el serio peligro de estar errando tal cual como los fariseos y los escribas de los tiempos en que el Señor Jesús vino a esta tierra. Si es que olvidamos el propósito de lo que Dios ordena. Podemos ser muy ortodoxos, pero podemos ser muy hipócritas y desobedientes al mismo tiempo. Mateo 23:23, ahí el Señor Jesús le dice a los fariseos y escribas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, el Señor al enviar su palabra no espera simplemente que almacenemos información,
sino que su palabra produzca fruto. Evaluémonos. ¿Estamos dando fruto? ¿Cómo se manifiesta ese fruto? ¿Estoy creciendo? Hermano, porque si no estás creciendo, eso significa que estás muerto. Deben haber cambios visibles, observables, que evidencian la morada interna del Espíritu Santo. No obras naturales, sino un poder soberano que viene del cielo para moverte a actuar y glorificar a Dios con tu vida. Primera de Juan 15:8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, acompáñenme a orar al Señor por esto, porque de verdad que necesitamos profundamente que el Señor cambie nuestros corazones y nos mueva a glorificarlo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres tan claro, mi Dios. Gracias porque nos permites conocer tu corazón y entender tus propósitos, Señor. Te pedimos, Padre, que uses tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros que estamos faltos, Señor, entendamos, Dios Todopoderoso, que tú debes ser glorificado en todo lugar y en todo tiempo. Permítenos considerar estas cosas, Señor. Permítenos poner la mirada en lo que verdaderamente importa, Señor, en darte gloria a ti, en entender que nuestro propósito es glorificarte a ti y disfrutar de ti para siempre, Señor. Te rogamos por esto, que guardes a tu iglesia, que continúes haciendo lo que has estado haciendo entre nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la exposición de tu palabra. En Jesús. Amén.